Bueno, buenas noches ya. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Voy a compartir pantalla. Igual me confirman si quieren con voz o con manita arriba de que la pantalla esté compartida y que me vean. Perdón, porque creo que compartí mal. Bien. ¿Ven mi pantalla? Listo. Gracias. Listo. El día de hoy vamos a continuar el tema de base de datos, más en la parte, digamos que teórica, entre comillas, ¿listo? Para ya empezar a generar código con SQL, como les dije, eso lo vamos a hacer en ejecución. ¿Por qué? Aparte que pues prácticamente toda la parte de codificación de los módulos van en ejecución, también es porque necesitamos que ustedes se tomen el tiempo para crear estos modelos porque son la base para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, modelo conceptual y lógico para el proyecto. Nosotros ya vimos parte del modelo conceptual, que fue lo que vimos la vez pasada. El modelo entidad-relación. Ese es el modelo conceptual. ¿Listo? El modelo lógico es el modelo relacional, que ya vamos a ver hoy. Son tres modelos. Modelo lógico, perdón, modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico, que es cuando ya empezamos con el código dentro de la aplicación a hacer los ejercicios. Bueno, es que cerré mi WhatsApp, porque vamos a usar una herramienta que ustedes como aprendices SENA tienen licencia. Y es muy útil que la empecemos a usar ahorita porque la vamos a necesitar para UML, para base de datos, para todo el tema de patrones, el tema de modelo vista controlador, y eso les va a servir para la documentación final. Entonces es bien importante que lo hagamos. Ahorita al final busco, porque también a mí al principio me dio como el curso de hacer cómo es que me la tengo que instalar, porque ellas les van a dar a ustedes una licencia con el usuario de Soy SENA. Es esa licencia hay que ponerla en una ruta y ahí les va a dar un código y ustedes ingresan. Pero ahorita busco bien cómo es el paso porque no me acuerdo. Bueno, entonces seguimos en la AP4 de la fase de planeación. Ay, aquí no le cambié, no es identificar, es la otra. Recuerden que ya se acabaron los planes de mejoramiento de la segunda, el segundo plan de mejoramiento que envían desde coordinación sale a partir del 5 de septiembre. Ustedes van a recibir planes de mejoramiento con fecha viernes. Quiere decir que si hicieron algo sábado, domingo, lunes, hasta hoy, no se va a ver reflejado ahí. Pero pasa igual que con el primer plan. En el momento en que, me falta también enviar unos cumplimientos, que pues como hoy terminamos de hacer eso, no alcancé. Pero apenas ustedes terminen, o en esos días, yo les voy enviando el cumplimiento del plan para que lo tengan también ahí como constancia. ¿Listo? Eso como paréntesis. Ok, cronograma de la fase de planeación. Vamos aquí en nuestra fase de planeación. Modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de desarrollo de software. Guía de aprendizaje, la misma que tienen en la plataforma. Si no les funciona la partecita que dice guía, bajar aquí la guía, arribita también dice la palabra guía 4, ahí la pueden bajar también. Si algo, pues me escriben porque vi que algunos tenían inconvenientes. Bueno, nosotros vamos a ver ahorita, es el modelo relacional. Modelo relacional, que es esta parte gráfica. Es decir, vamos a pasar el modelo entidad-relación, que espero ya lo hayan hecho, porque si no cada vez va a ser más difícil que se entienda el proceso. El modelo entidad-relación que se supone debimos tener ya listo, lo vamos a pasar a modelo relacional. ¿Listo? La idea es pasar los mismos ejercicios aquí, pero a modelo relacional, con Visual Studio, Visual Paradigm. Este es el gráfico de modelo relacional.
Entonces, ¿en qué consiste? El modelo relacional, si ustedes recuerdan, en el modelo entidad-relación, nosotros teníamos entidades, relaciones y atributos. Si hay algo de lo que voy explicando no es claro, me preguntan, por favor, para no seguir. ¿Ok? Entonces teníamos entidades, relaciones y atributos. Eso en el modelo relacional cambia de nombre. ¿Ok? La entidad se convierte en tabla. El atributo se convierte en columna y la relación no va dibujada, van la cardinalidad que nosotros teníamos, uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, ese tipo de cosas. Tenemos palabras nuevas aquí como tupla, entonces, que son estos mismos. Tupla es una fila, un registro, ¿ok? Fila, registro, tupla es lo mismo. Grado es el número de columnas. Cardinalidad, bueno, la cantidad de filas. Si es 1 a 1, pues tendrá unas solas, mucho, mucho, bueno, dependiendo de lo que tenga mi ejercicio. Ya les muestro una tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a coger el modelo entidad-relación y lo vamos a aprender a pasar a tablas. ¿Listo? Con estos ejemplos, ustedes deben tener los que ya se hicieron. Teníamos o tenemos para este ejemplo una entidad que se llama usuario, que tiene atributos como clave primaria, ID de usuario, nombre de usuario, correo, contraseña, una relación 1 a muchos con una participación de 1 a 0. ¿Se recuerdan que eso lo vimos? La relación que hay entre estos es que el usuario publica posts o mensajes. En los posts tenemos ID de posts, el título y el texto que va de ese mensaje. En este caso, la tabla principal es usuarios. ¿Listo? Y viene de 1 a muchos. La tabla secundaria es post. Cuando viene de una tabla primaria o de 1 a muchos, ojo lo que voy a decir, la clave principal de la clave primaria va a pasar como llave foránea de aquí. ¿Qué quiere decir? Hay dos tipos de llaves, llave principal y llave foránea. Llave principal, todas las tablas, así sean tablas fuertes o débiles, tienen una llave principal. Pero cuando yo la relaciono con otra tabla, para que ellas dos se comuniquen, necesitamos que la tabla secundaria, o sea, la que tiene muchos, tenga acceso a esta tabla con su llave primaria. Entonces, al pasar o al copiar la llave primaria de mi tabla principal a mi llave, a mi tabla secundaria o la que tiene muchos, se convierte en llave foránea, así se llama. ¿Bien? ¿O vuelvo a explicar? Profe, ¿puede volver a explicar poco? Muchas gracias. Yo tengo calor. No, sí tengo calor, pero ay, espera que me enredé. Yo tengo en cada una de mis llaves, espere, porque me enredé. En cada una de mis tablas, las tablas tienen unos atributos que las identifican, ¿cierto? Esos atributos, necesariamente, uno de ellos debe ser un atributo único a esa tabla. No se puede repetir. Por ejemplo, el nombre no puede ser una llave con atributo único porque muchas personas se pueden llamar Caterine. Así lo hagan con K, con H, con C, con E final, como sea, el nombre es el mismo. ¿Listo? Entonces no puede ser una llave única. Único es que nadie más la tiene. Por eso, cuando no existe un dato, le podemos ID un código, ya sea un código que auto incremente
y él solito va poniendo el número del código o un código como mi número de cédula. ¿Listo? Esa es la llave primaria. Pasa igual con todas las tablas. Entonces, en este caso, post, tiene una llave primaria que es ID post, un código que se le da al mensaje que tiene. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que cuando lo pasemos en este gráfico, fíjense que este gráfico tiene algo que se llama PK, Primary Key. Para los que no les gusta el inglés, no mentira, a mí sí me gusta. Para los que no les gusta el inglés, aquí ya tienen que empezar a tocar un poco el tema del inglés porque la programación, inclusive en las bases de datos, tiene inglés. Entonces, PK significa Primary Key, llave primaria. Fíjense que cada una de las tablas, porque esta tiene, les muestro esta, tiene llave primaria. Esta también es de muchos a muchos. Cuando se genera muchos a muchos hay una tercera tabla, pero eso todavía no lo voy a explicar. Entonces las llaves principales tienen llaves primarias. ¿Sí ven? Cuando yo relaciono otra tabla, en este caso, debo traer de mi clave principal, de mis tablas base, de mis tablas principales, su llave y la debo poner en la llave que la está relacionando, en la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí material. Material no corresponde a la tabla de hechos, transacciones, ventas. No. Este atributo viene de la tabla materiales. Aquí es llave primaria, pero como la voy a también copiar en otra tabla, se convierte en llave foránea. Y es el atributo que hace que los dos no charlemos. Por este atributo, yo puedo venir a esta tabla y ver el material, ver los atributos, bueno, todo lo que tenga, el material, el nombre del material, porque aquí no me define cuál. ¿Sí? Entonces, me devuelvo aquí. Tengo mi llave, tengo mi tabla usuarios y tengo mi tabla post. Cuando ustedes vean una relación 1 a muchos, la llave foránea va a la tabla de muchos. ¿Ok? Es decir, ¿cuáles van a ser los atributos de mi tabla usuarios? Los atributos de mi tabla usuarios son ID usuarios, nombre usuarios, contraseña, email. Mis atributos de la tabla post, hablando del modelo relacional, van a ser ID post, título, texto y la llave de aquí, ID usuario. Quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? ID usuario es la llave primaria de la tabla de usuarios, pero como la voy a relacionar, que es la que me va a ayudar a poder entrar aquí y coger el resto de información, se va a convertir en llave foránea en mi tabla donde hay muchos. ¿Sí? Voy a mostrar otro ejemplo y ustedes me van a dar la respuesta. En esta tabla tengo ciudad, tengo país. ¿Cuál es la tabla que es muchos? ¿Ciudad o país? Ciudad. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debería poner la llave foránea? ¿La llave foránea va en ciudad o en país? En ciudad. Sería código país foreign key. Código país es la llave primaria de país, exacto, e iría a pasar a ciudad como foreign key. Perfecto. Quiere decir que quedaría de esta manera. Ciudad tiene ID ciudad, nombre ciudad, población y la llave foránea, es decir, la llave primaria de mi tabla que no es muchos. ¿Okay? Esta tiene uno, esta tiene muchos, aquí es donde pego mi llave foránea. País, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían los atributos de país? ¿Qué me dicen?
Yo voy a quitar esto porque no los escucho por acá. País ¿Cuáles son los quedaría con la atributo ID y el código país. Esperen. Y con nombre del país y extensión. ¿Qué me dijiste? Ah, esperen porque se me volvió acá, ahora no los escucho. Denme un segundo. Otra vez. ¿Me hablan, por favor? Porque ahora no los escucho. Denme un segundo. Perdón. Perdón. Altavoces, auriculares. ¿Me hablan de nuevo, por favor? No se escucha, instructora, no escúchalo. Hola. ¿Escuchan? Sí. Sí, profe, ya. Listo, perfecto. Bueno, entonces me decían, país, ¿cuáles son los atributos que tiene? ID, la llave primaria que es ID país, nombre del país y no me acuerdo la otra. Es que no estamos viendo la Extensión. pantalla. Ay, perdón, ¿no? Código de país. Y código de país, sí. ¿Ya ven mi pantalla? Ah, está cabezona yo, pues no lo estoy mostrando. ¿Ya ven la pantalla ahora sí? Ay, el día que amanezco más torpe de lo normal. ¿Sí ven mi pantallita ya? Sí, profe, ya. Listo, exacto. Entonces va, código país, extensión, nombre país. Estas que están aquí. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en la parte gráfica. Lo importante es que ustedes ahorita hayamos aprendido cómo pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional, las llaves foráneas. ¿Listo? Igual voy a hacer un repaso de todo esto. Hay algo que se llama reglas de integridad. Es decir, a nuestras tablas ahorita tenemos que hacerles varias cositas. ¿Listo? Tenemos que verificar que estén bien hechas. Una manera es algo que se llama criterios de nulidad. Es decir, todas las filas, bueno, nuestras columnitas como tal de nuestra tabla se van a llamar como se llamaban los atributos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cada atributo se va a convertir en una columna. La columna nombre, la columna ID, la columna apellido, la columna tal. Por lo general, la clave va de primeras. ¿Ok? Se dice que es nulo, es decir, podemos tener una columna que sea null, ya vamos a ver en el diccionario de datos eso qué quiere decir, si no le tenemos un dato en específico. Puede ir algo como desconocido, pero la columna no es que esté vacía, es que no hay un dato específico ahí. Las llaves primarias no deben tener un dato nulo. Y hay algunos atributos que no deben ser nulos, por ejemplo, el nombre, el correo, ¿sí? Yo le puedo decir, no importa que no haya un dato ahí, o sí, debe contener un dato. Esto son como unas restricciones que yo le doy a mis tablas. Entonces, puedo tener criterio de nulidad, puedo tener... Sería como campos obligatorios, instructora. Como si fueran campos obligatorios, exacto. Si yo le digo no nulo, es que debe haber datos. Estoy obligando a que ahí haya información. Tenemos integridad de entidad. Ninguno de los atributos a columnas que componen la llave primaria debe ser nulo. Lo acabo de decir, ¿cierto? Tiene que tener sí o sí un dato, si no, no sería llave primaria. Integridad de referencia. Analizar el modelo, la figura modelo relacional y en particular entre las tablas persona-estudiante. Es decir, si yo tengo una tabla que se llame persona y otra que se llame estudiante, debe de haber una relación entre las dos
para que pues podamos decir que sí me estoy referenciando a una persona que tiene como rol estudiante, ¿sí? Que hago referencia a eso, y eso lo hacemos con las llaves foráneas, si no, no se va a referenciar una tabla de la otra. Hay algo que se llama constraints o restricciones, que es lo que estamos hablando ahorita, de restricción de identidad. Cada fila debe ser única. La fila de mi tabla, ahorita creo que les puse, es que no me acuerdo cuando la hice. Cada fila debe ser única, no pueden haber dos filas con los mismos valores. Es decir, yo puedo tener una fila de mi tabla cuando yo registro los datos, que es, por ejemplo, ID 1, nombre Juan, edad 35, profesión médico. Y en la fila 2 voy a poner ID 2, nombre Juan, ya no olvidé lo que dije, especialidad médico y lo que dije. ¿Listo? No pueden ser iguales, si no, no tendría sentido. Deberían ser diferentes. Y eso lo hacemos también con la normalización, que lo vemos ahorita. Cada tabla debe tener una clave primaria. Cada tabla debe tener una clave primaria. Si no la tiene, la creamos, ya sea autoincrementable o le ponemos nosotros el valor. Una clave foránea es una columna, conjunto de columnas que se refiere a la llave primaria de otra tabla. Es lo que acabamos de ver. ¿Listo? Tenemos también restricciones de identidad referencial, ya lo vimos, con la llave foránea en la que decimos, ah, sí, yo hago referencia a esa tabla, a la otra. En la que vimos de usuario a post, con la llave foránea yo hago referencia a todos los datos del usuario. ¿Listo? De dominio. Cada columna en una tabla debe tener un dominio específico, un conjunto de valores permitidos para la columna. Hay tipos de datos, que ya los vamos a ver, que si yo tengo en mi columna que la edad es un entero, pues no puedo poner un carácter. ¿Listo? A eso se refiere. De check. Hay restricciones también que yo le puedo poner a mi columna como de chulito. ¿Listo? Para que se garantice que esos valores sean válidos o no. Únicas. Entonces, que los valores de esa columna sean únicos y no se repitan en ninguna otra. Ahorita lo vamos a hacer, vuelvo y digo, más en la parte teórica. ¿Okay? Cuando lo vayamos a pasar a base de datos, ya gráfica, con código, física, vamos a entender un poco más de esto. Tenemos restricciones de llave primaria, de dato único, entonces se llama unique, y en la columnita es UQ. Esta columnita, acuérdense, porque la vamos a ver en diccionario de datos. ¿Listo? Llave foránea, de chequeo, no nula, por default, es decir, por ejemplo, tengo una tabla que se llama libro, ¿cierto? Y dentro de los atributos del libro, tengo una llave foránea, bueno, buen autor, tengo una llave foránea que va al nombre del autor, ¿cierto? Y al nombre del autor, bueno, esa es la idea del autor, pero en el nombre del autor, a veces los autores no tienen el nombre. Entonces puedo poner por default que si no tiene nombre me ponga desconocido, por ejemplo, o anónimo. ¿Listo? Index son índices que se ponen a las columnas. Entonces, aterrizando esta teoría a la parte gráfica. Nosotros tenemos nuestra tabla, ¿listo? Nuestra tabla, que es todo esto, esta tabla se puede llamar empleados, se puede llamar usuarios, se puede llamar libros, se puede llamar autor, editorial, que son las que ustedes están haciendo, banco, bueno. Cada columna es mi atributo, es decir, aquí voy a tener ID del libro, nombre del libro, fecha de emisión, número de páginas, tema del libro, lo que sea. Cada filita de estas son los datos de un libro. Aquí será el dato de otro libro y aquí el de otro libro. De la unión de todos estos datos se convierte en una tupla o registro o fila de mi tabla.
¿Sí está claro hasta aquí? O silencio. ¿Eso es un sí o un no? O mejor siga. Ok. ¿Qué características tienen las tablas? Entonces tiene un identificador único que se llama ¿cómo? ID. Se llama ¿cómo? No, ID es el nombre que yo le doy, pero en general se llama ¿cómo? Primary key. Muy bien. Llave primaria o primaria. Columnas fijas con número tipo columna. Fijas, filas variables. Yo puedo tener en una tabla 5 filas, después puedo tener 6, 7, 10, dependiendo si voy a insertar más datos de mi tabla. A esto me refiero. ¿Okay? En mi tabla yo tengo mi tabla empleado, tenía atributos como pasaporte, nombre de empleado, el apellido paterno, el apellido materno, el teléfono y la fecha de nacimiento. En los grafiquitos de mi tabla y las bolitas alrededor. ¿Se acuerdan? Cuando la paso aquí, la tabla se llama empleado, ya no se llama entidad, se llama tabla, empleados. Y cada uno de esos atributos ya no se llaman atributos, sino se llaman campos, bueno, digamos que no están las bolitas, sino que ahora las vamos a encontrar en columnas, esos atributos. Sí, se siguen llamando atributos, están en campo. Cada uno de esos atributos, perdón, se ubican en columnas. Cuando yo lleno la información del empleado, cada fila donde tengo todos los datos del empleado se convierte en una tupla o registro o fila. ¿Ok? Aquí me muestra cardinalidad, que esto será muchos, el grado, la cantidad de columnas que yo tengo. Campos, cada uno de los datos que tengo en mi tabla. Las tablas, cada uno de estos atributos tiene tipo de datos, así como en programación. Entonces, ¿qué tipos de datos hay? Para esto, bueno, ya voy para el otro lado. Puedo tener tipos de datos, carácter, cadenas de texto, entero pequeño, enteros, fechas, fecha, hora, hora, decimal. Varía cómo lo escribo dependiendo del lenguaje de programación, de motor de base de datos que esté trabajando. Para Oracle tiene unos nombres. Para Postgres tiene otros nombres. Para MySQL tiene otros nombres. Para SQL Server otros nombres. ¿Cuál usar? Dependiendo del motor de base de datos que trabajen ustedes. Nosotros vamos a trabajar en esta clase MySQL, pero si ustedes saben trabajar en Server, pues háganlo en Server. Si saben trabajar en lo que ustedes quieran, para mí está perfecto. Ahora, aquí, espérame porque aquí no me acuerdo dónde está. Déjenme hago un recorrido rapidito. Tipos de datos, acá. En la plataforma están los tipos de datos también, fíjense. Y hay un archivito. ¿Dónde está el archivito? Acá. Hay un archivito acá en la parte de abajo que dice unos enlaces. Entonces, si yo hago clic en el enlace, me va a abrir cuáles son los tipos de datos en Oracle. Entonces, aquí me va a mostrar ejemplos y me va a dar el tipo de dato. KNVARCHAR, ¿cuál es su tamaño? ¿Para qué sirve? Tin, tin, tin. ¿Listo? Si quiero ver los de Postgres, entonces abro aquí y aparecen los tipos de datos para Postgres. Si abro MySQL, la misma historia. Están los tipos de datos, bueno, aquí los abrimos, numéricos, fecha y tal, para MySQL. ¿Listo? Ahora me abre sintaxis, es más largo, pero ahí está. Tiny, bit, booleano. Recuerden que
¿Qué diferencia el tipo de dato, el espacio que yo voy a guardar en memoria para poner esa información? Entonces, dependiendo del lenguaje, sí puede ser ustedes, perdón, del motor de base de datos que ustedes vayan a utilizar, buscan los tipos de datos que ahí se usan, ¿listo? Porque no todos son lo mismo. Si ven aquí el grafiquito, no todos son lo mismo. Se parecen, pero no son iguales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí cadena de texto para todos es lo mismo. Es el mismo. Aquí ya cambia. Aquí le dicen integer y aquí le dicen int. ¿Ok? Tengan eso muy presente. Igual, yo aquí en la presentación les dejé los links por si allá no los encuentran. Pero igual están en las hojas. ¿Ok? Entonces, para que entendamos un poco más. Tenemos llaves primarias y tenemos llaves foráneas. La llave primaria se llama primary key y debe ser única, no nula y estable. Eso no debe modificarse, que hoy tenía un tipo de dato y mañana otro, no. Y la graficamos, esto que ven aquí es un diagrama de clases. ¿Ok? La graficamos, esta entidad, como tabla cliente y llave primaria. La llave foránea es una llave que viene de otra tabla. Entonces yo hago referencia a una clave foránea, hace referencia a la llave primaria de otra tabla. La traigo siempre si mi tabla es muchos. ¿Ok? Integridad referencial. La integridad referencial garantiza que los dos valores existan en la llave de referencia y la podamos trabajar. Estos serían unas imágenes de cómo se vería gráficamente hablando de lo que ustedes van a hacer. Ustedes lo que van a hacer es el modelo lógico del ejercicio que ya hicieron en entidad relación. Es decir, deben pasar esa entidad relación aquí. ¿Ok? Y de paso, vayan pensando cómo va a ser su proyecto, porque este proceso es una de las evidencias que tienen en la fase de ejecución con su proyecto. ¿Listo? Entonces, váyanle cacharando el tema. Igual ese es para el otro año, pero para que no lo olviden. Entonces tenemos aquí la tabla profesor con sus atributos y mascotas, aunque no debería llamarse profesor, sino el dueño y las mascotas. Pero así la bajé, no es mía, la bajé también. Digamos que con sus mascotas, a no ser de que sean sus estudiantes las mascotas, y ponemos aquí mascotas uno a muchos. Fíjense que en la tabla muchos traemos la llave foránea de la tabla primaria. Aquí hay otro ejemplo. ¿Listo? Traemos la llave porque estas dos se relacionan uno a muchos, estas dos uno a muchos, entonces siempre traigo la llave foránea, de aquí para acá, de la tabla muchos, perdón, en la tabla muchos de la tabla 1. ¿Okay? Uno a muchos, entonces traigo el código. Listo. Vamos a ver con ejercicios. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Ahorita les explico cómo pasamos esto a un gráfico, que es lo que ustedes van a hacer al final. Ok. Identifique la llave primaria o la llave foránea de las siguientes tablas. Entonces, tengo mi tabla empleados con un atributo, dos atributos, tres atributos, cuatro atributos que se convierten en columnas con tres registros. ¿Listo? De esta tabla, tengo llaves foráneas o llaves primarias. Profe, ¿cómo es la pregunta? Qué pena, me disculpa. Bien, de esta tabla tengo llaves foráneas o llaves primarias. Yo veo llaves primarias. Bien, ¿cuál es la llave primaria de esta tabla? ID empleado. Excelente. ¿Listo?
de la siguiente. Me gustaría que varios hablaran, ¿no? Porque mi cabeza recuerda siempre las mismas voces. De la siguiente tabla, ¿tengo llaves primarias? ¿Tengo llaves foráneas o tengo ambas? Ambas. Ambas. ¿Cuál sería la llave primaria? Y de cliente, Bueno, voy a aclarar una cosa. Esta tabla es la tabla pedidos, ¿ok? ¿Cuál sería mi llave primaria de esta tabla? y de pedidos, profe, qué pena. ¿Y cuál sería la llave foránea? ¿Cuál? ID cliente. ID clientes. Esta es la llave propia de esta tabla pedidos y esta llave viene de la tabla clientes. Exacto. Mi llave foránea. Ok. Voy con el siguiente ejemplo. ¿Llave foránea o llave primaria? Llave primaria. Primaria. Ok, muy bien. Productos. ¿Y de esta? ID pedido, ID producto. ¿Qué son? ID pedido y ID producto, ¿qué son? ID detalle sería la primaria. Y Ajá. ID pedido y ID producto sería foránea. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Muy bien. En la siguiente. ¿Qué hay aquí? Fue una llave primaria. Llave Estoy primaria. capturando Muy unos bien. pantallazos y ¿Y aquí? me cambian. Pero está arreglado. Bueno, aquí, ¿Aquí qué tenemos? departamento, Profe, ID empleado primaria y ID departamento foránea. Muy bien, por ahí estás bien ronqueta. Fíjate esa voz. Listo. Entonces, ya identificamos. Como acá se me olvidó poner una cosa aquí. Ya identificamos llaves foráneas, ya identificamos llaves primarias. Ahora vamos a ver otro temita. Ahorita hacemos un ejercicio general y al final les hablo de normalización. Otro temita que se llama diccionario de datos. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos todo nuestro modelo relacional, al final tenemos que generar un diccionario de datos. Hay aplicaciones que me lo hacen solo. La verdad, estuve mirando en Visual Panada, yo sé que lo hace, pero no encontré en dónde. Ya les tocaría a ustedes buscar en internet. Si no, lo harían en Excel. ¿Listo? Y cuando veamos MySQL, porque hay un truquito ahí que les voy a explicar, pero en su momento, bueno, no sé si, es que no quiero que me enreden otra cosa ahí. Ahorita miramos, si lo hacemos desde allá también para que vean cómo se genera, pero me gustaría que lo hicieran primero. ¿Listo? El diccionario de datos es otro elemento adicional que le ponemos a la documentación de nuestras bases de datos. Entonces, para nuestra base de datos, al final, recuerden, piénsenlo como el proyecto. Yo tengo que mostrar el modelo entidad-relación de mi proyecto, cómo lo convertimos a modelo relacional, cuál fue el diccionario de datos que sacamos de ese modelo y ya el desarrollo de las tablas, pues de la base de datos como tal. Entonces, también se le llama Data Dictionary o Data Catalog. Colección de metadatos que describen la estructura y el contenido de la base de datos. Entonces, a veces no es claro el gráfico, aquí nos puede quedar mucho más claro.
¿Qué tengo? Tengo el nombre de mi tabla, el nombre de sus llaves como tal, ya sean foráneas o primarias, cada uno de los campos, el tipo de dato, el tamaño, lo que hace, o podemos tener estos campos para mis tablas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer antes de la normalización? Vamos a tener la óptica que ustedes vieron que lo hicimos la vez pasada. De esta óptica generamos unas entidades. Aquí no están los atributos, pero hay unas entidades, lo hicimos en clase, algunos. Unas relaciones, que eso lo pasé a una tablita, que es lo que ustedes tienen como la primera tarea, ¿cierto? Y esa tablita me genera también unas relaciones. ¿Qué debemos hacer para el siguiente ejercicio? Yo voy a hacerlo como ejemplo, ustedes ahorita lo van a ver cómo lo hago y vamos a ver la parte de normalización. Voy a sacar, convertirlo a tablas, porque estoy hablando de modelo relacional, y ya no le voy a decir que es mi entidad paciente, sino mi tabla pacientes, y voy a empezar a sacar los atributos. Entonces, código paciente va a ser mi llave primaria, los demás atributos, código óptica, mi llave primaria, cómo estas se relacionan, porque aquí yo puse una relación uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos, esta me faltó. Entonces ya tengo mis relaciones, ustedes la analizan con las que tienen de ejercicio y aquí genero llaves foráneas. Entonces código paciente es mi llave foránea que hace referencia a pacientes, código paciente. El código optómetro es una llave foránea que hace referencia a optómetro y así sucesivamente. ¿Listo? Denme un segundo. Que los perdí. ¿Dónde estoy con ustedes? Creo que se me perdió la pantalla que estamos trabajando. Acá. Ya les muestro un par de cositas con las que se pueden ayudar. Denme un segundito. Es que estoy buscando, denme un segundito, 5 minutitos, que estoy buscando en la ruta del Paradigm para podérselas dar y explicarles el cómo. Denme un momentico, busco ese otro. No sé por qué no lo tenía yo aquí listo. Me pasó, perdón.
Busquen por favor en su computador, los que estén en internet, por favor buscan Visual Paradigm. Profe, visual que no le escuché. Paradigm, pero ya les busco la dirección. Ya se las paso. A ver si de una vez lo pudiéramos instalar. Paradigm. Entonces, les voy a pasar una dirección por WhatsApp, a ver si la podemos hacer el ejercicio de una vez. ¿Dónde está el chat? Entren por favor. Aquí Franculi escribió muy bien, Franculi, así es. Entren a esa dirección y ya les doy qué es lo que deben hacer. Si quiere alguien que quiera compartir pantalla y vamos mirando qué les aparece, con eso lo podemos ir haciendo. Y los demás, si quieren, lo pueden ir haciendo al tiempo, con eso dejamos. Doctora, a mí me aparece como un error. En la página puedes compartir. ¿Cuál es el programa? Comparte y hacemos el ejercicio de una vez. Ahí instructora, entré a la página oficial. Sí, pero puedes compartir pantalla para que los demás miremos, por favor. Ahí dice licencia y soporte. Comparte pantalla. Sí, puede. Eso, listo. Espérenme, ya les digo qué deben hacer ahí. Ahí está el instalador y el código de activación. Bueno, entonces van a copiar ese código que aparece ahí. ¿Ven que dice Activation Código? Cópienlo. Ok. Listo, ya copiado. ¿A dónde lo pegamos? Baja un poquito. Vas a instalarlo. Entonces, installer. Profe, me pregunta, yo tengo Linux, sistema operativo de Linux. Le doy en el que me dice installer también. Pues yo no lo he hecho en Linux. Hazlo a ver cómo nos va. Listo, profe. Con eso, pues aprendemos. Si los demás lo están haciendo también, súper. Profe, ¿por qué se demora tanto? Eso es el internet de ustedes, el equipo de ustedes. El programa pesa 243 megas. El programa de ustedes.
Bueno, si quieren vamos siguiendo y cuando ya lo tengan instalado, es decir, antes de irnos, volvemos a mirar qué es lo que les aparece y miramos el tema de la instalación. Porque ahí les debe aparecer cuando lo instalan Educate y pegan ustedes el código de educación y ya. Y debería funcionar. Bueno, voy a compartir mi pantalla de nuevo. ¿Dónde estamos? Aquí. Voy a llegarme para compartir pantalla. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí en la parte inferior, yo abro el Visual Paradigm y me va a salir esto. ¿Ok? Ustedes lo pueden trabajar en línea, así que si quieren también pueden entrar a línea aquí, si quieren para irlo trabajando conmigo, aunque hay cositas ahí un poquito diferentes, pero pues, mientras tanto, entran a Visual Paradigm Online, lo pueden hacer también, pero es importante que instalen porque tiene algunas cositas adicionales. Lo pueden inicializar con cualquier cuenta de usuario que ustedes tengan. Voy a irlo mostrando en ambos por si quieren hacerlo conmigo. Voy a hacerlo con otra cuenta diferente a la de Sena. Si entra, claro está. Aquí va a entrar con el Sena. Al centro con la Gmail. Vale. Si lo van a hacer virtual, aquí en la parte izquierda van a encontrar algo que se llama diagramas. Le dirían crear y aquí buscan el diagrama. Si está en inglés, entity, así se llamaría. Y si está en español, diagrama de relación de entidades. Ingeniera, disculpe, o sea que nosotros vamos a descargar funcionaría localmente y este sería en línea, ¿sí? Sí. Si quieren lo pueden trabajar en línea, pero pues yo no sé el tema de cuánto puedan guardar. Voy a mostrar la diferencia. Esto es en línea y este es el otro. Yo tengo aquí en la parte izquierda lo que se llama diagrama navegador. Y aquí voy a tener todos los diagramas. Fíjense, diagrama de clases, diagrama de caso de usuario, de secuencia, tal, que eso los vamos a ver. Y aquí me perdí. Y aquí pues tendremos que entrar aquí a crear y ahí pues van a llamar los diferentes diagramas. Fíjense que aquí también está. ¿Listo? Ya tendrían que mirar cómo es el tema de bajar el archivo y guardarlo porque pues no sé qué tanto me permita y sé que hasta una cantidad de entidades les deja generar. ¿Listo? No es que puedan hacer 10, 20 entidades, no, creo que solo hasta una. Entonces, aquí, ustedes ya tienen acá, voy a hacerlo con ambos, por si están trabajando en virtual conmigo. Aquí ustedes van a buscar en Database Modeling, modelaje de base de datos, Entity Relationship. Le van a dar clic derecho, nuevo diagrama entidad relación. Listo, aquí le pueden poner un nombre, por ejemplo, entidad relación, ads. Y así le voy a llamar a mi diagrama. En la parte izquierda tengo
entidades, vistas, secuencias, tipo de entidades, de cardinalidad de relaciones, procedimientos, triggers, que lo veremos más adelante, procedimientos también, notas, si quisiéramos poner una nota, paquetes, bueno. En la parte de acá, ¿ve? Que hay profes que no lo pueden instalar por ahora, lo pueden ir haciendo ahí, ¿sí? Les aconsejo que lo pudieran crear, pero bueno. Yo le digo, aquí se me hizo, ya lo había hecho, aquí crear. Entonces, fíjense, también está entidades, vistas, secuencias, ¿listo? Y las relaciones. Y hay otra parte aquí que ustedes pueden usar. Entonces, lo podemos hacer igual. Lo primero que hacemos, cogemos una entidad y la pegamos. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo mi entidad, pero fíjense que aquí no le puedo crear. Muestro la diferencia. Yo cojo aquí mi entidad y mi entidad tiene aquí un botoncito en el cual me va a dejar poner entidades de atributos. Por ahora solo, métodos de atributos. Esta entidad la voy a convertir en tabla y aquí lo puedo adicionar. En esta no me deja, no tengo el iconito. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Le digo agregar columna. Aquí no le puedo decir si es una, bueno, si es llave primaria sí, pero los demás no. Entonces yo aquí le puedo decir llave primaria. Y no me deja adicionarle más. Aquí, ¿cómo lo haría? Entonces, yo vengo a la entidad, primero le voy a poner nombre. Entonces voy a hacerlo con el ejercicio que yo tengo, que es este. Mi tabla se va a llamar pacientes. Recuerden, esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los ejercicios del libro, de hotel, creo que era, ya ni me acuerdo cuáles son. Esos ejercicios que debieron haber hecho para tener listo esta sesión, lo deben pasar aquí. Entonces, supongamos que mi tabla se llama pacientes. Y mi tabla tiene unas columnas. Entonces, yo vengo aquí a la bolita y le digo columnas. En columnas, adicionar. Entonces, voy a venir acá y voy a ponerle el nombre de mi columna. Pues aquí porque ya lo tengo. Si no, lo escriben allá directamente. Y aquí sí me deja, miren, me deja poner el tipo de datos. Si es entero, si es varchar, si es qué. ¿Listo? Entonces, como es un código, le voy a decir que es entero. Fíjense que también me trae integer, me trae, a ver, aquí me decía int, yo doy los dos. Dependiendo también me puede decir entero o lo que necesite. La longitud y aquí abajito yo le digo que es una llave primaria y le pongo el chulito. Le digo aplicar, ok, y adiciono la siguiente. Ya voy a explicar ese cuadro. Nombre y dirección. Bueno, vamos a escribir. Nombre es de tipo varchar. ¿Listo? Y yo le puedo poner el tamaño. Él ya me trae una longitud por defecto, yo le puedo poner el tamaño. Esta no es llave primaria, si es no nula, es anulable, es no nulo. Único no, indexado no lo voy a poner, solamente le digo, vamos a usar llaves primarias único o si son autoincrementables. Y la otra es dirección. Dirección también es un varchar. El tamaño que ustedes quieran. Aquí pueden mirar qué otras cosas le dan. Por ahora esto y ya está. Ya creé, mi tabla pacientes. Voy a hacer esto mismo aquí, en la parte virtual. Entonces voy a darle el nombre a mi tabla. Se va a llamar pacientes. Esta va a ser mi llave primaria, que se va a llamar, ya no me acuerdo, código paciente. Ella ya me la pone de color, fíjense. Yo podría, para identificar si lo van a hacer aquí, tengo que decirle, para que podamos hacer el ejercicio completo, que es un entero y le voy a dar un tamaño. Que es un entero de 10. Fíjense que en el otro lado ella solita me lo da, pero pues aquí no puedo.
Voy a volverle a dar clic derecho, agrego otra columna, esta se va a llamar nombre, es un varchar de 255 y va a tener otra que se va a llamar dirección. También un varchar de 255. ¿Listo? Aquí la llave primaria me la deja con un colorcito. Aquí me la deja con un grafiquito. ¿Sí ven? Tiene una llavecita y unos iconos diferentes. ¿Ok? Digamos que para este primer ejercicio, pues lo pueden hacer de cualquiera de las dos. Adicionalmente, ¿qué me trae este? Fíjense que trae una N de no nulo. Voy a hacer la siguiente. Optómetra. Voy a poner no, esto no lleva tilde. Optómetras. Optómetra. Código de optómetra, nombre, especialidad y experiencia. Ah, ¿verdad que no es aquí? Uy, qué pena. Llave primaria, entera, nombre. Esto es una varchar. Especialidad. Un varchar. Y experiencia. Voy a decir que experiencia es en años. Experiencia. Upa. Experiencia. Esta es en años, sí, un entero, lo voy a dejar así. ¿Listo? Ya quedó. Vamos con, aquí lo hacen exactamente igual. No voy a hacer en ambas para que nos rinda porque nos falta normalización. Citas. Voy a poner citas porque miren todos los foreign key que hay. Entonces, voy a crear citas. Mi tabla citas tiene, obviamente, un ID de cita. ID. Cita es entera, llave primaria. Tengo fecha, hora, tipo de consulta, valor de atención, fecha. Tengo que revisar cuál es el tipo de dato, ¿no? Pero aquí fecha es date. Bueno, esta longitud de la fecha, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle 4 a ver qué nos sale. Es no nula. Si de esa memoria apoyo mío. Fecha, hora, tipo de consulta es hora. Hora es tipo time. ¿Listo? Tipo de consulta, muy seguramente va a haber una tabla que se llama tipo de consulta, pero por ahora la vamos a poner como un atributo. Esta va a ser un varchar. Valor de atención. Recuerden que esas columnas no deben llevar espacio. Aquí le vamos a poner decimal, porque puede que haya un decimal. Y ahora vienen mis llaves foráneas. Ah, no, hasta ahí. Solamente las de ellos. ¿Listo? Recetas y detalle de receta. Ah, me faltó consultas aquí. Bueno, ahorita les pongo consulta. Ok, ok. ¿Listo? Voy a generar solo esta. La idea es que ustedes creen todas. ¿Qué va a pasar? Pacientes, optómetra y citas tiene
unas relaciones. Entonces, fíjense, entre pacientes y optómetras, ambas tienen llaves primarias, no tienen llaves foráneas. La que tiene llave foránea es citas. Quiere decir que citas se une con pacientes, con consulta también. Puedo crear consulta. ¿Cuáles son los campos de consulta? Voy a crear consulta para que me quede completa. Consulta. Consulta tengo. ID consulta, fecha, hora. Consulta, llave primaria, fecha, tipo date. No le voy a poner número, a ver qué pasa. Hora, tipo time. Resultado y diagnóstico. Resultado, este es un bar chart. Y diagnóstico. Lleva tilde, pero pues por acá no se pone. Listo. Entonces ahora sí, ya tengo mis tablas. Entonces dice que citas y pacientes se relacionan con uno a muchos. Yo voy a coger aquí a mano izquierda el uno a muchos y lo voy a coger de mi tabla 1 a mi tabla muchos. Pacientes, clic sostenido y arrastro. Fíjense que mi tabla citas tiene hasta atención. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo esto se está generando otra columna. Él me está preguntando. Viene de la llave de... escribí pacientes. Viene de la llave primaria pacientes el código y se va a convertir en llave foránea en citas. Si lo quiero generar, le digo, ok, genere. Y se me creó, yo tengo aquí una que me está sobrando. Voy a entrar acá. Y esta me está sobrando. Ahora la vuelvo a rotar. Ok. Y se me generó mi llave foránea. ¿Listo? Él solito la crea. Ustedes no le tienen que hacer nada. Ahora, de optómetra a citas. Escojo aquí, vengo y la pongo. Que listo, aplicar, ok. Y de optómetra, mentiras. Ay, de consulta a citas. ¿Listo? Entonces, según mi cuadro que yo tengo, este que yo saqué, mi tabla citas tiene foránea, código paciente, código optómetra y código de consulta. Y vengo acá, pacientes, optómetra y consulta. ¿Listo? Y esto es lo que debo graficar. Hasta ahí va el taller. Ya tengo preguntas. Marco. Bueno, no es una pregunta como tal. Quería preguntarle a los compañeros si ellos saben qué es eso de nulo. O sea, ¿lo entendieron cuando la profe lo dijo? Porque le acabo de preguntar a mi compañero, me dijo que no saben. Bueno, de hecho me preguntó, entonces quiero saber si los compañeros saben qué es eso de nulo. Chicos, saben, porque fíjense, le están contando a un compañero y no me preguntan a mí. Es como un campo neutral, ¿cierto? Neutral. ¿Puede ser? Es como un campo obligatorio. Bueno, dale, Marco. ¿Ustedes les ha pasado, por ejemplo, que a veces han llenado algún formulario, no sé, en una página web y dicen campos obligatorios? Entonces, cuando intentan mandar el formulario o los datos, te dicen, los datos con asteriscos son obligatorios. Es porque hay una configuración, digamos, en la aplicación y en la base de datos para que no acepte que esos campos vayan vacíos. Por ejemplo, su nombre, cédula, un ejemplo, ¿ya?
Pero, por ejemplo, hay un dato que es celular y teléfono fijo. No todo el mundo tiene teléfono fijo. Entonces, cuando usted no manda esos campos hacia la base de datos, ellos se llenan como en blanco y el sistema los va a llenar como nulos automáticamente. Entonces, eso es básicamente lo que es aceptar un campo nulo o cuando se acepta la base de datos nulos. Como administrador de base de datos, digamos, en algún momento, esa es una validación crítica porque eso a veces tiene que ver con la veracidad de la información que está guardada en la base de datos. Y eso es, digamos, una parte como de análisis crítico para determinar la calidad de la información que está en la base de datos. Solamente pues quería hacer la acotación o la aclaración de que son campos nulos. Gracias. ¿Listo? De este cuadrito, de este gráfico que ven aquí, que es el modelo relacional, tienen, aparte del nulo que nos acaba de aclarar Marco, ¿alguna otra pregunta que ustedes vean de ahí que no entienden? Cuando no preguntan, hay dos razones. O porque todo se entendió, o porque no han hecho la tarea anterior, y pues llegar aquí no tienen idea porque no han hecho lo del modelo entidad-relación, ¿cierto? Entonces, ¿hay algo? Pregunta de llave primaria, llave foránea, los nombres de las tablas, ¿por qué la llavecita? ¿Por qué estas palabritas que están aquí al lado? Todo eso. Doctora, qué pena, me disculpa, cuando uno está trabajando en línea no le aparece ni la llavecita ni nada. Pues yo lo estoy haciendo en línea y no me aparece. No aparece, por eso les decía que aquí no les va a aparecer llavecita, solo se coloca en color oscurito y ya. ¿Listo? El resto sí, pues ya sí puedo hacer las relaciones, uno a muchos, y aquí me va a generar la relación, pero ustedes tienen que poner el resto. Entonces, es importante que instalen esto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué debemos de hacer? Por mi parte no hay dudas. De pronto el tema ahí es la instalación del programa, pues yo estoy esperando, no estoy trabajando en línea, Eso. pero esa instalación del programa me generó como que el computador está más lento, entonces no sé, y no me abre, entonces no sé. Pues igual traten de instalarlo, si no pues trabajan todo en línea, pero pues ya saben qué les va a aparecer y qué no les va a aparecer, ¿listo? Igual va a pasar con todo lo que vayamos a trabajar, sería muy bueno que lo pongan en línea, importante para que se vayan como pensándolo en diciembre. Cada vez que nosotros vamos avanzando de tema, vamos a tener que instalar más aplicaciones. Quiere decir que nuestro equipo se va a poner o más lento o tengo que mejorar el equipo. Es decir, ¿qué aplicaciones vamos a necesitar de aquí en adelante? MySQL, que cuando ya la instalen, MySQL Community con Workbench les va a generar también recursos. ¿Y eso qué? Vamos a instalar Android en algún momento, también les va a generar recursos. Vamos a trabajar con JIT, entonces les va a generar recursos. PHP, bueno, PHP lo podemos trabajar con Visual Studio Code. NetBeans ya lo tienen instalado. MongoDB lo vamos a instalar. Entonces, fíjense que vamos a necesitar equipo, ¿ok? Es para que vayan pensando si les prestan uno o cómo mejoran el que tienen, porque esto es recurso. Yo creo que es que tengo que reiniciar el equipo. Igual ahora hago el ejercicio de reiniciarlo y volver a ingresar a ver si de pronto me lo hago. De todas maneras, ahorita al final con alguien podemos hacerlo de la instalación de Visual, perfecto. Si no, cuando lo vayan a hacer, me van a preguntar, ¿listo? Por WhatsApp. Y ahí miramos si nos encontramos, ¿ok? Para poder solucionar. Bueno, entonces, la evidencia va hasta aquí. Quiere decir que van a hacer un documento de Word con cada uno de los ejercicios, creo que eran 5,
de la evidencia pasada y lo van a convertir en modelo relacional. ¿Listo? Pero me voy a ir de nuevo aquí para explicar otro tema rápidamente que no lo deben aplicar, es decir, no se va a ver en el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita, pero sí ténganlo en cuenta cuando vayan a hacer el tema de sus tablas, ¿ok? Porque cuando vayamos a colocar datos reales en nuestra tabla, vamos a necesitar esta parte. Se llama normalización. Es decir, tenemos que dejar las tablas que nosotros creamos, las vamos a dejar de tal manera que no haya ni redundancia de datos, ni nos quede chueca, ni nos quede repetida, ni nada de eso. Esta parte de normalización no es tan fácil al principio. Poquito a poquito ustedes vayan, como vuelvo y les digo, eso es para la parte de ejecución, cuando ustedes vayan a poner datos, pues vayan leyendo, vayan viendo videos, de la mejor manera en la que ustedes puedan entender. Pueda que todos yo no me haga comprender a todos ustedes y a algunos es más fácil. No, es que yo veo el video tales y allá le entiendo mejor. Háganlo. Lo importante es que ustedes comprendan el proceso porque es importante que tengan normalizadas las tablas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya creamos nuestras tablas y les vamos a poner datos, ahí nos vamos a dar cuenta si quedaron bien cuadradas o no. ¿Okay? Y la idea de normalizar es buscar que nuestras tablas nos queden bien organizadas, que minimicemos la redundancia, es decir, repitamos datos que no debimos haber repetido, porque ahí ya nos dice que está mal. ¿Ok? Para hacer, bueno, ¿por qué? Reducción de redundancia, mejorar integridad de los datos, facilidad de mantenimiento, prevención de anomalías en la inserción, en la eliminación, en la actualización. Esto, insertar, crear, actualizar, crear, leer, actualizar y borrar, se llama CRUD en inglés. Hacer un CRUD. Create, read, update y delete, CRUD. Entonces, al final de su proyecto, el proyecto como tal debe sí o sí tener base de datos y tener el CRUD de la base de datos. Es decir, debo tener un botón de eliminar, un botón de insertar, un botón de actualizar, que mi base de datos me deje hacer eso. Entonces la idea es que desde ya tratemos de acomodar la tabla o las tablas de la mejor manera para que no vayamos a tener inconvenientes. ¿Por qué también? Pues para organizar la base de datos, optimización del almacenamiento y mejorar el rendimiento. Toda esta parte de redundancia y demás hace que esto se deteriore un poco. A veces no aplicamos, se me quedó pegado. Que mi equipo también queda lento, pero a veces se queda. Ay, no, perdón por el ratito. Pero esperen porque se ve. A veces no aplicamos normalización. ¿Listo? Dice, hay casos donde la normalización excesiva puede no ser la mejor opción, especialmente en sistemas donde se prioriza la velocidad de las consultas sobre la integridad de los datos. Cuando hablamos de muchísimos datos, se trabaja no con base de datos relacionales como las que estamos trabajando porque hay una relación, sino con bases no relacionales como lo que vamos a trabajar con MongoDB en ejecución. Este es el grado de normalización que se lo inventó en el año 70, este señor, aquí, no sé quién. Bueno, en el año 70 se inventó el tema de la normalización. Se supone que hay 5 fases, ¿ok? Pero por lo general se trabajan solo 3. Entonces vamos a ver las 3 para no complicarnos con las 5. Entonces tenemos la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la cuarta forma normal, que también se llama voice code, y la quinta forma normal. Como ven, son unos nombres muy normales, muy originales. Primera, segunda y tercera forma normal son las que vamos a trabajar. Entonces, cada una de estas formas nos ayudan como a depurar
si la tenemos mal diseñadas. Pues estas son primera, segunda, tercera, forma, cuarta y quinta. La primera forma normal, esto es parte de la información que ustedes tienen en la hoja, busca y tiene unos objetivos y unas reglas. Entonces, eliminar grupos de repetición en tablas individuales. Yo voy a hacerles unos ejemplos aquí pequeños, una explicación pequeñita de cómo sería. Crear tablas independientes para cada conjunto de datos, identificar cada conjunto de datos relacionados con la clave primaria. La segunda, crear tablas independientes, relaciones entre las tablas. Y tercera forma normal, eliminar los campos de no dependencia. Entonces ustedes me van a decir aquí, no entendí un carajo. Pues claro, porque no les he explicado cada uno. Entonces, primera forma normal, eliminar grupos repetidos de las tablas. Eso es lo que queremos hacer. Si vemos que hay datos repetidos en una misma tabla es porque debemos dividir la tabla. ¿Listo? Porque no deberían haber datos repetidos. Reglas. Cada columna debe contener un solo valor atómico. Único. No debe haber grupos repetidos en los datos. Tenemos, por ejemplo, esta tabla. ¿Listo? Tenemos la tabla empleado, nombre y teléfonos. Si se dan cuenta, teléfonos, tengo varios datos en teléfonos. Eso no debe pasar. ¿Listo? Deberíamos tener 1 Juan, el número de Juan. 2 Juan, el otro número de Juan. 3 María, el número de María. ¿Sí? Si yo lo separo, voy a repetir a Juan y voy a repetir a María y voy a repetir a Pedro. ¿Qué es lo correcto? Tener aparte una tabla del empleado y otra tabla diferente donde voy a tener los datos de los teléfonos con la llave foránea de mi tabla empleada. ¿Listo? Quiere decir que esta tabla que está aquí arriba la dividí en dos. Uno, porque voy a tener los datos del empleado aparte y otra porque voy a tener los datos del teléfono. Quiere decir que tengo ahora una tabla que se llama empleado y otra tabla que se llama teléfono con el ID del empleado. Como les digo, esto a primerazo no es fácil, ¿ok? Pero el objetivo de esta primera forma normal es verificar que si tenemos datos repetidos debemos abrir las tablas. Otro ejemplo. Empleado. Tengo identificación, el nombre del empleado y el departamento. Si yo me doy cuenta y lo separo, Pedro Murcia, por ejemplo, está en sistemas, tengo a María Dolores en contabilidad, pero Juan José Muñoz está en gerencia y en recursos humanos. Que lo debo dividir porque no debo tener dos datos de esta persona. ¿Listo? Yo puedo tener una tabla que se llame departamento, ID departamento, nombre del departamento y ID del empleado, igual que la anterior. ¿Okay? Al momento de abrirla aquí, yo estoy mostrando ya en acá. Al momento de abrirla aquí, esta ya se me generaría otra tabla. Otro ejemplo. Tabla pedidos. Pedido cliente, perdón. ID de pedido, ID de cliente, la fecha y los productos. Aquí ya sabemos que debería yo poder dividir. Me bloqueó. No, es que mi equipo ya está. Que cuelga guayos. Ya más o menos se ve. Entonces, aquí lo tendría yo que separar. El cliente 1 tiene este. Quiere decir que yo debo tener una tabla clientes. Bueno, aquí ya tengo mi tabla aparte de clientes. Y aquí debo separar cada producto del cliente. ¿Listo? Entonces, lo que busca esta primera, me devuelvo un poco.
ahora sí, como para entender qué fue lo que dijimos, eliminar los grupos repetidos de datos, creando la tabla separada para cada grupo. Cada columna debe contener un solo valor atómico, no deben haber grupos repetidos. Eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Ahora, nuestra segunda tabla, nuestra segunda forma normal. Cada logro, perdón, estoy leyendo como loca. Se logra eliminando las dependencias parciales. Una dependencia parcial se produce cuando una columna depende solo de una parte de la clave primaria. Una tabla debe estar primero ya haber hecho la primera forma normal y luego verificar el tema de las llaves. Por ejemplo, tengo mi tabla, alumno, identificación, código del curso, nombre, apellido y nota. ¿Listo? Aquí podemos ver que código de curso es de otra tabla, identificación, nombre, apellido es de otra tabla y notas es de otra tabla, ¿cierto? Porque aquí estoy revolviendo todo. Debería tener tablas diferentes. Pues debería tener una de los datos de mi alumno, de las notas del alumno y poder separar mis tablas. ¿Okay? Entonces que veamos qué depende y qué no de mi llave. Ah, caray. De mi llave foránea, de mi llave principal. Entonces, si yo tengo mi llave principal, que es identificación, ¿qué depende de él? Pues depende el nombre, el apellido. ¿Qué no depende? No depende ni el curso ni la nota. Entonces, debo empezar a abrir mis tablas. Otro ejemplo. ID orden. Esta es la tabla órdenes. Les tengo ID orden, ID cliente, ID producto y cantidad. Debo separarla. Una cosa son órdenes y otra es el detalle de la orden. ¿Listo? Vuelvo y digo, esto no se aprende de primerazo. Poco a poco. Pues cuando ustedes vayan a crear sus tablas, échenle un ojito cuando pongan datos a ver si esos datos están repetidos. Ustedes van a crear primero las tablas vacías, ¿sí? Pero cuando vayan a crear sus tablas de su proyecto, vamos a tener que en algún momento poner información a esas tablas. Pues en ese caso es donde vamos a ver cuando yo las relacione que no vayan a haber casos así repetidos. Digamos que la experiencia que me ha llevado es que casi no pasa porque al principio tienen muy claras de cuáles son las tablas y las relaciones. Segunda forma normal. Estudiante, curso, nombre de curso, calificación. Si yo veo mi llave primaria, esa es de estudiante, entonces curso no depende de esto. Nombre sí, ¿cierto? Nombre del curso no depende de estudiante. Calificación no depende de la tabla estudiante. Sí es la nota del estudiante, pero no depende de la tabla. Yo la tengo que separar. Mi tabla estudiante por aparte, mi tabla curso por aparte y mi tabla con su calificación por aparte. ¿Listo? Entonces, en esta segunda forma me referencio por la columna que tiene que ver con la llave primaria. Y de ahí veo de sus columnas o de sus atributos que depende y que no depende de esta y empiezo a separar tablas. No sé si es un poco confuso. Y la tercera forma normal pues, se logra eliminando las dependencias transitivas. Una dependencia transitiva se produce cuando una columna depende de otra columna que no es la llave primaria. Entonces, ¿qué debemos haber hecho antes de llegar a la tercera? Pues haber revisado la segunda forma normal. Si una columna no clave depende de otra columna no clave, entonces la columna dependiente debe ser movida a una tabla separada. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo. Tenemos mi tabla alumnos. Ya vimos que primero tenemos que verificar si esta tabla identificación, todas sus columnas dependen de ella. Ya sabemos que identificación, nombre depende de alumnos, apellido depende de alumnos, pero ciudad, código de ciudad y ciudad no. ¿Cierto? Entonces debemos crear una tabla ciudad, pero
Si vemos aquí el gráfico, esta llave es una llave foránea que viene de mi tabla ciudad. Entonces, si yo al principio, en el modelo relacional, cuando ustedes vayan a crear su proyecto, porque esto ya es cuando vayan a crear el proyecto, hay claridad de mis tablas y sus llaves foráneas, pues les va a ser mucho más sencillo esto, verificar que lo han hecho bien desde el principio. Aquí tengo otro ejemplo. ID cliente, nombre, ciudad y departamento. Entonces, los datos de mi usuario, pues lo podemos tener por ciudad, por departamento, también lo podemos dividir de esta manera. Y la última, estudiante, nombre estudiante, esta ya la voy a repetir. Bueno, pero también podemos tener de estas tablas, podemos conseguir sacar los datos del estudiante, ¿listo? Que vienen de las demás tablas. Bueno, aquí hay unos ejercicios, pero pues no los vamos a hacer porque ya, digamos que ustedes ya tienen lo del modelo entidad-relación y tocaría ponerlos en la tarea, no los vamos a hacer por ahora. Cuando volvamos a retomar, creemos las tablas, volvemos a repasar este tema de normalización, como para que ya cuando ustedes entren al proyecto lo tengan de nuevo un poco con recordencia. Entonces, para finalizar, evidencias que debemos presentar. Generar el modelo lógico de acuerdo con la técnica que sea lo que ya hablamos. Normalizar el modelo, pero pues no lo vamos a hacer con datos, solamente vamos a llenar el modelo lógico. Crear el diccionario de datos, sí. ¿Okay? Hay que crear el diccionario de datos, ya les muestro en Excel cómo lo pueden hacer. Definir políticas de seguridad, bueno, eso integral, ni tanta, nada. Y el proyecto. Entonces, entregan un documento, norma ZAPA, el modelo lógico y el diccionario de datos. ¿Listo? Me devuelvo al diccionario de datos. ¿Qué más? Para que recuerden el diccionario de datos. Esto. Entonces van a generar un cuadrito en Excel donde ustedes coloquen la tabla, ¿cierto? Y en la tabla las columnas. ¿Qué columnas van a usar? Esta. La tabla, las columnas de cada campo, las llaves primarias de venir, las relaciones, las restricciones, los índices si hay. En el caso de ustedes, la única restricción es que sea no nulo. Check único no hay, índices no tienen, entonces lo pueden hacer así. ¿Listo? Llave, nombre, aquí pueden poner relación, tipo de dato, el tamaño del tipo de dato. Si vieron, nosotros pusimos un varchar de 255, un entero de 10, lo ponen ahí. ¿Y qué hace ese campo? Pues este campo almacena el código del cliente, el nombre del cliente. Es decir, lo pueden hacer así. La única diferencia es que en lugar de campo van a poner aquí relación. Uno a muchos, uno a uno, uno a n, la que sea. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, ¿también hay que hacer video o esta vez no? No. Me interesa que ustedes lo hagan, ¿no? Pero no, esta vez no. Cuando ponemos código, sí. Cuando vayamos a crear el código, pero eso ya es en ejecución, sí necesito el video. Doctora, eso es en grupo también, qué pena. Esta es individual. Y la Pero anterior lo hicimos, espérame, porque no recuerdo. La anterior dijimos que en grupo o individual, la de los ejercicios. En grupo. Entonces igual. ¿Listo? Traten, así sea en grupo, esfuércense de hacerlo bien. Nada. Pero, o sea, qué pena porque es que yo entré tarde. Es con respecto a los ejercicios pasados, los 4, ¿verdad? Sí, señor. Los 4 de Okay, libros, gracias. Okay. Como yo no puedo tapar el sol con los dedos, ¿cierto? Yo sé que muy seguramente ustedes se van a apoyar de la inteligencia artificial. Si lo van a hacer, por favor, no se lo dejen solo a ellas. Primero háganlo ustedes. Si tienen alguna duda, llegan allá y rectifican el conocimiento, ¿ok?
porque si no, solo copian y pegan y a la hora de presentar su proyecto, a la hora de presentar una entrevista, quedan viendo un chispero. Entonces, uno se puede apoyar de la tecnología, pero ojo cómo se apoya. Mi sugerencia es, háganlo primero, ¿sí? Cojan sobre todo para el proyecto de ustedes, cojan el proyecto de ustedes, el concepto del proyecto, traten de sacar sus tablas, después revisan a ver si pues, seleccionaron bien las llaves foráneas, las llaves primarias y demás, y van mejorando el proceso, ¿listo? Entonces no se queden solo con lo que hay en la IA. A veces se equivoca, y mucho. Bueno, voy a... Acá no me deja abrir. Váyanme haciendo las preguntas mientras salgo de aquí y les paso la asistencia. No tantas preguntas tenía yo. Asistencia. Habrán temáticas que van a ser 2 sesiones, por ejemplo la de HTML. Esta sí o sí necesito sacarla mínimo en 2 sesiones. Habrá otras como estas que son una sola sesión, ¿sí? Pero no siempre van a haber 2 sesiones. De esta es solo una. Creo que por aquí haya quedado otra vez mal el anuncio. No se equivoque. Bueno, denme un segundo, ya les paso el link. La asistencia, sí, ya, dame, ya es que estoy, no sé por qué me volvió a preguntar mi usuario y mi contraseña. Dame que estoy entrando, que me sacó y ya la paso. 2 minutitos. Un momento que me pide comprobación. Bueno, profe, mientras va pasando la asistencia, aquí una preguntita con respecto a la forma normal. O sea, es que a veces como que se llena de tablas, ¿no? Sí, sí, si ustedes ya lo hacen como así muy, por eso es que dice que no se debe sobrepasar esa forma normal. No me pidió aquí. Pero la idea de esa normalización es que, sobre todo primera, segunda y tercera, es que no vayamos a encontrar redundancia. ¿Sí? Pero como les dije ahorita, me perdió el autenticador. Traten ustedes de primero repasar y mirar bien el tema para que no lo vayan ni a saturar su base de datos de que sea ya tanta tabla o dejarla de tal manera que sea redundante. Ok, pero si por ejemplo, no sé, yo quiero toda esa parte de mis bases de datos y todo eso, pues no tenerlo en mis servidores, sino contratar servicio en la nube, ¿no sale como más costoso en este caso para la empresa si yo tengo unas bases de datos como más pesadas en ese sentido? ¿No cree usted? Sí, en algunos casos, como tú me acabas de decir, es mejor, y esa es una de las temáticas que también van a ver más adelante, es mejor contratar, hacer contratos, de contratar en base de datos en la nube, dependiendo de la empresa y demás, es mejor hacer. Entonces, todo eso depende del proyecto. Si es ya muy grande, pues es mejor en base de datos no relacionales. Todo tiene un depende. Bueno, ahora sí, asistencia. Ahí está. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aclaración, observación o mejora de lo que dije? Si no es más, espérenme porque no sé si nos vemos la otra semana.
Sí. Pero no me acuerdo. Nos vemos la otra semana con modelo. No. La siguiente semana tienen comunicación. El viernes. No, nos vemos el martes, el lunes. Esto me queda muy lejos. Bueno, ahí vemos si lo hacemos el jueves o el viernes. Lo que pasa es que la siguiente sesión es del 13 al 20. El 13 es un viernes. Pero ustedes por los viernes siempre pasa algo. La otra la podríamos hacer el lunes 16, depende de ustedes. Yo creo que la hacemos el 13 o el 16. ¿Listo? Aunque esa semana ya tienen una sesión, muy seguramente lo hacemos el lunes 16. 16, 17, 18, 19, 20 tienen fin de semana. Sí, yo creo que el lunes. Bueno, no hay más, nos vemos en la próxima. Se cuidan, que descansen. Feliz fin de semana, feliz semana, porque es el resto de semana. Cualquier pregunta, por favor, la hacen. Si no me la quieren hacer a mí, a los monitores, a los apoyos, porfa, no se queden. Adelántense con la fase de análisis y nada. Nos estamos viendo. Se cuidan. Chao. Profe, muchas gracias. La grabación. Chao, Se compañeros. cuidan. Descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.